Bienvenido, bienvenida a 7 Pecados Digitales, tu magazine fricultural dominguero. Ya sabes que un domingo al mes, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te traigo 7 tentaciones en forma de libros, pelis, series, videojuegos, misterios, temas musicales y todo aquello capaz de distraerte del mundanal ruido y estimular tus neuronas. Hoy, además, celebramos programa especial, programa número 100, preludio de Halloween. Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar. Madre mía, 100 programas ya, ¿eh? Por eso hoy teníamos que tener un formato especial, cuajado de colaboradores, de nuevos descubrimientos, y hoy con un tema que estoy seguro que te va a poner los pelos de punta: los niños y el terror. Una fórmula perfecta que lleva desde tiempos inmemoriales aterrorizándonos. Tiernos infantes cometiendo las más cruentas atrocidades, desde el terreno más fantástico al sobrenatural y el más perturbador de todos, el realista. ¿Acaso el niño también es un lobo para el hombre? Atrévete a adentrarte conmigo y descubrirlo juntos. Siete Pecados Digitales, tu magazine dominguero con confesiones friculturales. A la sagrada hora de la Santa Siesta, te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios. Y además, te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 Pecados Digitales, una producción de teatro robótico de misterio, dirigida y presentada por Iñaki Tobar. Hoy me vais a permitir que haga un recordatorio especial, un sentido homenaje a alguien muy influyente que en esta primera semana de octubre de 2022 nos ha abandonado y nos ha dejado huérfanos de grandes calidades sonoras, de grandes silencios, de grandes pausas filosóficas, de sin duda las mejores entrevistas que se han hecho nunca, y uno de los precursores de esa radio de madrugada a la que yo he estado tan enganchado y que sabéis que me ha influenciado tanto en mi estilo y en mi manera de intentar hacer las cosas. Él era Jesús Quintero, un grande entre los grandes, con 82 años y a sus espaldas millones y millones de lecciones de vida y de lecciones periodísticas sobre cómo hacer buena radio y buenas entrevistas. Pues eso, nos hemos quedado aquí un poquito huecos. Ha sido una noticia muy mala, pero en nuestro corazón siempre perdurará esa voz y esas pausas tan increíbles que se marcaba el amigo Jesús Quintero, al que yo descubrí con El Lobo Estepario, que me flipaba ese programa y me flipaban sus intros. Así que permitidme, por favor, que os deje con una de esas emblemáticas intros que hacía el amigo Jesús y le dediquemos todos juntos este pequeño homenaje. Además, si sois amantes de las escenas postcréditos, os invito a quedaros también al final del programa para escuchar un último destello de este genio, de este monstruo de la voz. Aquí el lobo, un náufrago entre dos aguas. Como Faulkner, yo no afirmo que las palabras tengan vida en sí mismas, pero las palabras en feliz conjunción producen algo que vive, así como el suelo y el clima y una semilla en buena armonía producirán un árbol. Las palabras no son como la semilla, ¿sabes? No todas harán nacer árboles, pero si tienes las suficientes, se obtendrá un árbol tarde o temprano. Yo tengo las semillas suficientes para insistir cada noche, y no descansaré
hasta que vea crecer el árbol del amor y la solidaridad en tu corazón. No me importa que la mayoría de mis semillas caigan sobre la roca o se las lleve el viento. No me importa porque sé que algún día una, quizá la más pequeña, atravesará todas las barreras y llegará a su destino, y allí germinará tarde o temprano. Sé esperar, tengo paciencia y semillas suficientes para volver a intentarlo una y otra vez. No conozco el desaliento, estoy hecho a prueba de fracasos. Por mucho que te escondas, algún día te acabaré encontrando. Estamos condenados a entendernos, y de ahí al amor solo hay un paso. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bien, pues ahora sí nos metemos de lleno en este universo terrorífico cuajado de niños y de niñas que vienen a por ti, o incluso de otros terrores más terrenales o otros más fantásticos, como os comentaba al principio y como es el caso de esta primera intervención que viene a cargo de nuestro colaborador y pecador irredento Vincent Pérez, directamente desde Los Ángeles, esta gran persona, este gran profesional, este gran amigo que siempre nos trae sus intervenciones cuajadas de sabiduría cinematográfica y de ese toque suyo tan personal que lo hace muy grande y muy disfrutable. La película que nos trae hoy es una seguramente de esas grandes olvidadas que estoy seguro que muchos de vosotros no habéis visto, y sin embargo muchos de vosotros, igual que yo, seréis grandes amantes de Pesadilla antes de Navidad, ¿a que sí? Y todos pensando que fue una película dirigida por Tim Burton, o bueno, algunos más avezados ya sabéis que no, que fue dirigida por el talentoso Henry Selick, y de Selick es precisamente de quien nos trae Vincent una obra magna, podemos decir, que cumplió muchos hitos en muchos sentidos y que sin duda es una peli que merece la pena ver con tus hijos, seguramente con tus sobrinos, con los más pequeños, disfrutarla juntos, aterrorizarse juntos, porque los dos lo vais a pasar mal, pero también lo vais a pasar bien. Así que, sin más, Vincent, muchísimas gracias por prepararte esta intervención, y ya dentro micro para ti. Estamos acostumbrados a que las películas de miedo, las que dan miedo de verdad, sean para adultos. Y sin embargo, es en la infancia donde nacen todas nuestras pesadillas. Nuestro mundo está mucho más lleno de misterios y nuestro futuro depende en gran medida de fuerzas ajenas a nuestro control. Muchas películas tratan de capturar ese universo, pero suelen enfocarlo desde la magia o las aventuras. Pero es raro que lo hagan desde el horror. Aunque pocas cosas dan más miedo que los cuentos infantiles de toda la vida, llenos de lobos hambrientos, adultos abusivos y brujas despiadadas. Hoy hablamos de una de esas pocas películas, tal vez incluso de una de las mejores: Los mundos de Coraline. Coraline Young siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. Un mundo más emocionante que este. Pero nunca imaginó que lo descubriría en su propio hogar. Los mundos de Coraline es una película de animación del año 2009 dirigida por el maestro Henry Selick. Puede que a algunos este nombre no les suene de mucho, pero seguro que suena de algo más el título de su primera película, Pesadilla antes de Navidad. Una de las películas que más asociamos con el universo de Tim Burton no fue dirigida por Burton. Él escribió la historia y diseñó los personajes, pero a la hora de darles vida decidió delegar en Selick, un antiguo compañero del departamento de animación de Disney. Los mundos de Coraline arranca
como tantas otras historias, con una familia que abandona su vida en la ciudad para mudarse a un viejo caserón casi en medio de la nada. Coraline detesta esta nueva vida, pero sus padres están demasiado ocupados para prestarle atención. El arranque puede sonar a visto, pero el estilo de la película no lo es en absoluto. Producida utilizando la misma técnica de Pesadilla antes de Navidad, llamada stop motion, y en la que muñecos y maquetas son meticulosamente animados fotograma a fotograma, la película nos atrapa inmediatamente en un mundo en el que los límites de la realidad están cada vez menos definidos. Dicen que hasta el carácter más orgulloso puede doblegarse con amor. Claro que el chocolate nunca viene mal. ¿Quieres uno? Son escarabajos de cacao de Zanzíbar. Yo quiero volver con mis verdaderos padres. Quiero que me dejes marchar. ¿Qué forma es esa de hablarle a tu madre? Tú no eres mi madre. Discúlpate. Enseguida. Coraline. No. Coraline descubre una pequeña puerta oculta en la mansión. Tras ella, un pasadizo la conduce a un universo igual al suyo, pero en el que todas las cosas son exactamente como ella desearía. Esto incluye a sus padres, que en este mundo parecen vivir tan solo para hacerla feliz. Sin embargo, como es de esperar, algo oscuro se esconde en este universo. Allí, su madre parece tener control absoluto sobre la realidad, y el precio de admisión es arrancarse los ojos y coserse botones en su lugar. Puedes quedarte aquí para siempre, si quieres. ¿De veras? Claro, cantaremos, jugaremos y tu madre te preparará tus platos favoritos. Solo tenemos que hacer una cosilla de nada. ¿El qué? Es una sorpresa. El negro es lo tradicional. Pero si prefieres rosa, o vermellón, o verde pálido. Aunque eso me daría envidia. ¡Ni hablar! ¡No podéis coserme botones en los ojos! Uy, pero tienes que decir que sí si quieres quedarte aquí. Está tan afilada que no notarás nada. Este es el nivel de terror de esta historia. Pese a que muchos puedan desestimarla como una película más de animación para niños, no es en absoluto así. Hay momentos auténticamente escalofriantes y personajes que parecen sacados sin edulcorar de la peor de las pesadillas. Como ejemplo, una escena en la que Coraline tiene que escapar de una bruja convertida en araña de larguísimas patas formadas por afiladas agujas de coser. Si tuviera que hacer una lista con los monstruos más terroríficos de la historia del cine, la bruja de Coraline estaría presente sin duda alguna. Y ahora te vas a quedar aquí para siempre. No pienso quedarme. ¿Dónde estás? ¡Mocosa egoísta! ¿Cómo te atreves a desobedecer a tu madre? Los mundos de Coraline está basada en una novela del mismo título escrita por Neil Gaiman. Fue el propio autor, gran fan de Pesadilla antes de Navidad, el que exigió que Henry Selick fuera el director. Esto pese a que la carrera de Selick no había terminado de despegar tras Pesadilla antes de Navidad. Pese a que esa película había sido un moderado éxito, no sería hasta muchos años más tarde que alcanzaría la categoría de clásico que tiene hoy en día. Sus dos siguientes películas, James y el melocotón gigante y Monkey Bone, habían sido acogidas muy bien por la crítica, pero resultaron grandes batacazos de taquilla. Cuando surgió este proyecto, Selick había prácticamente dejado de lado la dirección para trabajar en títulos de otros directores. Por ejemplo, todas las escenas submarinas de la película de Wes Anderson Life Aquatic fueron creadas por él. La producción de Los mundos de Coraline fue bastante inusual. Originalmente iba a producirse con actores reales, pero pronto Selick descubrió que la única forma de capturar la atmósfera del libro era usando animación,
aunque ello les llevara a terrenos nunca explorados con esta técnica. Esta se iba a convertir en la película de animación stop motion más larga hasta la fecha, la que más decorados iba a necesitar y la primera rodada enteramente en 3D. Pese a todos estos retos, tras la película no se encuentra ninguna gran productora de Hollywood. Esta fue la primera producción de una pequeña compañía, Laika, basada en Oregón, así que todo el proceso de rodaje ocurrió en una nave industrial ubicada en la ciudad de Portland, muy lejos del bullicio de Los Ángeles. Allí se construyeron más de 130 maquetas para 52 escenarios distintos, en un proceso de grabación que duró 18 meses. ¡Dama y caballero! Para hacer de cosquillas en ojos y oídos y para el latir del corazón, yo, Sergei Alexander Borinsky, estoy presentando mi impresionante, estupendo y asombroso circo de botones saltarines. Afortunadamente la película fue un éxito rotundo, convirtiéndose en la tercera película de animación stop motion más taquillera de la historia. Gracias a ello, la productora Laika nos ha podido traer muchas otras grandes películas también en stop motion, desde El alucinante mundo de Norman hasta Mr. Link, El origen perdido. Sin embargo, Henry Selick usó este éxito para volverse a alejar de los focos, un alejamiento que ha durado prácticamente hasta este año. En apenas unos días, justo el fin de semana de Halloween, Netflix estrenará finalmente una nueva película de Selick, Wendell y Will, que promete retomar muchos de los temas de Los mundos de Coraline. Así que aquí dejo esta apuesta un tanto distinta para visitar este Halloween. Una historia que, al igual que en su día hicieran Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm, condensa los temores de la infancia y los mira cara a cara. El resultado, al igual que en muchos de esos cuentos antiguos, es terrorífico. Un horror que no es tan solo para niños, sino tal vez incluso más para padres. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Esta noche, el juego de los niños. Primera parte. En esta noche, prepárense a vivir una de las más terroríficas situaciones límite, porque en este programa, historias, usted, y también usted, todos, irán, y nosotros también, a una isla en la que solo aguarda el horror. Bueno, es que pelos como escarpias y muy buenos y malos recuerdos cada vez que escucho estas intros del maravilloso Juan José Plans. Ya sabéis, el director del emblemático programa Historias y Sobrenatural en Radio Nacional de España durante tantos años. Aquí en este caso estaba presentando el radioteatro, la ficción sonora dramatizada sobre su propio libro El juego de los niños, que es la propuesta, la primera confesión que os traigo hoy. La adaptación a radioteatro de Juan José Plans de su propio libro El juego de los niños y la anterior película fue antes la adaptación cinematográfica a cargo de Chicho Ibáñez Serrador, ahora hablamos de eso, y después fue la adaptación radiofónica en el 99 de Juan José Plans. Ambas obras os quiero comentar hoy aquí, o triplete si queréis, si contamos también la novela de Juan José Plans, ¿no? Una propuesta auténticamente terrorífica, que no sé si yo la puedo vender mejor que Juan José, ¿no? Con sus palabras de esa noche, es terrorífica, ese reto de supervivencia en una isla, atrapados dos personajes con los peores monstruos de todos, al menos en esta ficción, los niños. Niños, ¿qué hacéis ahí? Vamos a lavarse, venga. Y vosotros dos, largaos a vuestra casa.
Bueno, pero... ¡Pero no me estáis oyendo! Empecemos por la película. ¿Quién puede matar a un niño? Película española de 1976, como os decía, dirigida por nada menos que Narciso Ibáñez Serrador. Su segunda y última película, basada en la novela El juego de los niños de Juan José Plans y con una fantástica banda sonora que está sonando de fondo y que luego os comentaré alguna curiosidad respecto a ella, de Baldo de los Ríos. La película en sus propios títulos de crédito ya empieza de una manera bastante sobrecogedora, porque se presentan, como en una televisión, varias fotografías de escenas reales de adultos torturando y maltratando niños, ¿no? En distintas guerras, hambrunas, y entre medias de esas imágenes se van intercalando los títulos de crédito. A continuación nos damos cuenta de que esto en realidad es un documental que está viendo la pareja protagonista, Tom y Evelyn, una pareja de turistas extranjeros que hablan en inglés, seguramente británicos o americanos, aunque nunca se aclara del todo, ¿no?, en la trama. Y bueno, que llegan a una localidad española llamada Benavís, una ciudad ficticia en la costa mediterránea. El tema es que acaban yendo a Almanzora, que es otra isla imaginaria. Todo esto está rodado prácticamente en Albacete al 90%, lo que pasa es que con los efectos de sonido y un par de gaviotas, de verdad que consiguen trasladarte a que esto sea una ciudad costera, ¿no? Y bueno, el protagonista Tom pasó en su infancia unos días allí, tenía buenos recuerdos y quiere llevar a su mujer, que está embarazada, a esta ficticia isla de Almanzora, a pasar unos días de vacaciones. Oh, calamidad, cómo se va a torcer el destino, ¿no? Como os podéis imaginar. Porque algo muy raro pasa cuando llegan allí. No hay ni rastro de adultos. Además, de una manera muy sutil, vemos que la pareja protagonista no ha tenido ocasión de leer las noticias, que sí que han empezado a aparecer en periódicos, de cadáveres que están apareciendo ya en las costas, en tierra. Cadáveres de adultos arrastrados por el agua, seguramente desde las islas. Imaginaos al matrimonio este en inglés, que no solo habla español, supuestamente ella no se entera de ni papa. Su único filtro para conocer la realidad y la pesadilla que les empieza a rodear es su marido, que claro, la quiere proteger y no le cuenta nada, con lo cual la sensación de angustia de la mujer nosotros la vivimos en primera persona. Lo que se van a encontrar en esa isla desolada y vacía de adultos, o sea, con casas en las que se nota que algo ha pasado, que los ha hecho salir apresuradamente, con los hornos con los pollos quemados dentro, ¿no? Y los cafés calientes encima de la mesa a ese nivel. Y incluso cuando llegan a su hotel no hay nadie, pero cogen una llamada en recepción de una chica en un lenguaje extranjero también, como pidiendo ayuda, que no entienden tampoco. Es una especie de Babilonia apocalíptica en la cual no sabes qué está pasando, pero sabes que está pasando algo. Y cuando finalmente lo descubren, la realidad, ¿no? La realidad que, como os podéis imaginar, es que los niños, por alguna razón que ahora comentaremos, se han vuelto contra los adultos y han empezado a asesinarlos a todos. Y claro, ante la estupefacción y la impasibilidad de los adultos, porque ¿quién puede matar a un niño, no? Pues han ido cayendo todos como moscas. Seremos plenamente conscientes de este hecho en la peli cuando veamos como unos niños a un anciano que sí que queda por ahí por el pueblo andando como puede con su bastón, le quitan el bastón y cruelmente lo lanzan al suelo y luego con su propio bastón lo golpean hasta matarlo. Eso sí que es un duro golpe de realidad de lo que va esta película. Unos niveles de violencia que alcanzan cotas nuevas y nuevas dimensiones al ver que los están perpetrando niños. Algo que creo que sería bastante imposible de ver hoy en día, ¿no? Con las sensibilidades actuales. Plantea la película desde el mismo título una pregunta agresiva. ¿Quién puede matar a un niño? Que pone al espectador contra la pared y le hace plantearse una pregunta que quisiera ni plantearse ni responder. ¿Cómo nace esa historia?
¿Y tú crees que el género fantástico debe formular cuestiones que a veces no queremos ni plantearnos? Sí, y además hay una cosa que... ¿Quién puede matar a un niño? Todos nosotros podemos matar a un niño. Cualquier momento. Sí. Y además hay una cosa, uno de los muchos errores que tiene la película, es que los documentales del principio es la clave de la película. Lo que pasa es que te olvidas que han pasado. ¿Quién puede matar a un niño? Hoy en día, si hay guerras, son los niños los que mueren. Si hay hambrunas, son los niños los que mueren. Si hay sequía en tal sitio de África, son los niños los que mueren. Esta película no es que la inocencia no sea tan inocente, no. Es una especie de venganza de los niños ante su mayor enemigo, que son los adultos, o somos. Qué grande escuchar hablar a Chicho, en este caso entrevistado por Cayetana Guillén Cuervo en su maravilloso programa de versión española. Un programa en el que hacían homenaje a ese Chicho director de cine, ¿no? Qué gran director de cine nos hemos perdido por verse Chicho absorbido por su éxito en televisión, porque, vamos, Chicho, no lo negaréis, es pues una especie de nuestro Alfred Hitchcock, ¿no? En toda regla, o incluso mejor. Y bueno, está bien conocer de su propia voz la justificación para esta mutación, para esta transformación de los niños en depredadores para los adultos. Fijaos que aquí sí que difiere bastante del libro, aunque en ambos casos se plantea que esto no deja de ser una especie de venganza de la naturaleza, porque por todo ese maltrato que hemos infligido los adultos a los niños, ¿no? A través de eso, de guerras, de hambrunas, de tortura, de esclavos sexuales, de millones de cosas. En el libro, por ejemplo, hay un científico, hay personajes extra en el libro que le dan mucho contraste, ¿verdad? Y contexto a la historia. Por eso os recomiendo incluso ver antes, escuchar antes el radioteatro de Juan José Plans. Aquí hay pues muchos más personajes, uno de ellos es un científico. Y entonces en el libro la explicación es un poco más científica, jugando con esa idea del incidente de Shyamalan, de los árboles que parece que sueltan algo. Pues aquí en el libro también parece que es una especie de polen el que hace que los niños se vayan transformando en esto, ¿no? En plan, la naturaleza manda una señal a nuestros vástagos para que se rebelen contra nosotros, y esto es bastante escalofriante de por sí. Sin embargo, en la película lo transmutan todo en que es más bien un poder como telepático o algo así, una especie de influencia mental en la cual un niño puede estar un minuto bien, pero al cruzarse con un niño de los que está ya mal, tocado, trastocado, perturbado, entonces se contagian simplemente por la mirada y se vuelven malos en ese momento, ¿no? No está mal tampoco el giro de la película y acojona lo suyo, pero si tengo que elegir me gusta más el toque ese de la naturaleza como verduga de la humanidad. La película no deja de ser recomendable, de hecho es de culto, considerada en los circuitos internacionales, tiene escenas muy perturbadoras, ya os digo, muy difíciles de replicar hoy en día, y empezando por esa del asesinato a bastonazos del anciano, por la escena tremebunda de la piñata humana con hoces, que a mí me recordó muchísimo a, claro, por supuesto, Los niños del maíz de Stephen King, que podría haber estado en esta antología hoy aquí, pero no cabe todo, ya estará otro día, sin duda. Pero un hombre colgado boca abajo, sangriento, y los niños jugando como a la piñata con hoces desde abajo en un granero, golpeándolo y desangrándolo ante la impávida mirada aterrorizada del pobre protagonista Tom, que por cierto Chicho quiso que fuese Anthony Hopkins, el protagonista, que wow, hubiese sido un puntazo, lo que pasa es que estaba liado con otros proyectos y no pudo ser. Qué gran interpretación nos hubiésemos podido regalar ahí con Anthony Hopkins. Una de esas escenas, seguramente la que más me ha impresionado a mí, es los niños en la iglesia ante el cadáver de la mujer de Tom, que estaba embarazada y ha sido asesinada por su propio bebé, que la ha matado desde dentro, ese nivel. Y los niños se quedan jugueteando a su alrededor, niños y niñas, jugando con el cadáver, semidesnudándolo, con un pecho al descubierto. Es una imagen grotesca, dantesca, horrible, riéndose entre ellos con la curiosidad de un niño que mata hormigas, y Tom horrorizado teniendo que ver eso. Finalmente se arma de valor y entra y los echa de la sala y lo dejan a solas ahí para que se atormente delante del cadáver de su mujer. No me digáis que no pone los pelos de punta esto.
Y para rematar, pues la escena que da sentido a toda la película, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? O mejor, ¿quién puede coger una metralleta MP40 y ametrallar a varios? Pues sí, un viudo marido cabreadísimo que lucha por escapar con vida de la isla a cualquier precio y se va a ver en su huida perseguido por una horda de niños que parecen más bien zombies. El hombre, en el reino animal, no deja de ser una especie más. Y como tal, hablando de nosotros como de un productor cualquiera de la naturaleza, podemos llegar a extinguirnos por muy diversas y dispares causas, siendo una de ellas la autoaniquilación. La periodista anotó cuanto dijera el profesor, sin cambiar ni una sola palabra. El profesor, aplastando el tabaco con el dedo pulgar, añadió: Deseo ser optimista. ¿Y no lo es? Ante lo que sucede, estando en un mundo caótico que disfraza sus pesares con remedios comparables a las fugaces serpentinas o farolillos de una verbena, ¿cómo lograr tener confianza en que el hombre resolverá acertadamente el problema de su futuro? Grandioso este corte que os he puesto del radioteatro de Juan José Plans, el que sin duda os recomiendo que vayáis a escucharlo. El juego de los niños, 6 capítulos de 1 hora de duración cada uno, con un elenco de actorazos de las grandes voces de Radio Nacional de todos los tiempos. Auténticamente disfrutable, radioteatro del bueno, del que intentamos nosotros imitar aquí modestamente, ¿no? En Teatro Robótico de Misterio y todas sus producciones. Resumiendo, una historia que puede traer en momentos, ya os digo, retazos tanto de los chicos del maíz como por supuesto del pueblo de los malditos. Una banda sonora que ya estáis escuchando, que el estimable Waldo de los Ríos, aunque está muy inspirada en la banda sonora de La Semilla del Diablo e incluso de Tiburón en momentos, pero le da su propia personalidad, incorpora esas risas de los niños al principio y al final de muchísimos de los temas. En fin, un toque muy bueno. Y por supuesto hay muchos pequeños detalles en esta película que merecen la pena, incluido un cameo del propio Chicho, ¿no? La película fuera de nuestras fronteras seguramente ha tenido más éxito y más reconocimiento que dentro, así que hoy rompo yo una lanza por ella, igual que hizo Eli Roth, el director de Hostel. Bueno, ya sabéis quién es Eli Roth, ¿no? El director de tantas pelis buenas, perturbadoras. Infierno Verde me acaba de venir a la cabeza, que ya le hemos tratado por aquí. Él decía: ¿a quién puede matar a un niño? Es como su segunda película favorita, ¿eh? Por detrás de Miditos tiene la noche. O sea, que Eli Roth diga que esta peli es su segunda favorita, creo que es todo un cumplido a Chicho y a toda la gente que participó, desde el propio Juan José Plans, siendo el ideador, ¿no?, de esta historia. Así que a ver si os atrevéis, porque tenéis 3 formas de adentraros en ella: el libro, El juego de los niños, la adaptación a radioteatro y esta película. Todas muy estimables y todas muy, muy, muy escalofriantes. Espero leer en la cajita de comentarios aquí o en la web de Teatro Robótico o en el grupo de Telegram, que sabes que también aquí tienes un enlace en la descripción al grupo de Telegram donde puedes comentar directamente el episodio. Y bueno, de una manera más directa e inmediata, compartir experiencias, ¿no?, y anécdotas de si has visto esto, cómo lo sentiste o cómo lo viviste, ¿no? Sin más, vamos a continuar, que aún quedan muchas historias terroríficas con niños en el programa de hoy. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Ojo que todavía podemos descender más a este terror visceral que suscitan los niños, o el que pueden infringir o infringirse a sí mismos. Ahora es el momento de un nuevo colaborador que os quiero presentar. Se trata de David de Montbelli, doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Alicante, profesor asociado de Teoría de la Literatura y la Estética Literaria y colaborador docente
en traducción de lengua italiana en la misma universidad. También es licenciado en la Universidad de Estudios de Pavia y en Filología Hispánica, y es un especialista con un máster en metodologías humanísticas en la era digital. Además, ha publicado varios artículos en revistas científicas tanto italianas como españolas sobre la dimensión italiana de la Escuela Universitaria Española del siglo XVIII y la tradición hispano-italiana. Por si fuera poco, es secretario del Grupo de Investigación de Humanismo en Europa y responsable de Biblioteca y Edición del Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización. Pertenece al Consejo Editorial de Revista Filipina y es secretario técnico de la serie monográfica Metodologías Humanísticas en la Era Digital. Y además de todo esto, ¿sabéis qué? Es mi cuñado. Es mi cuñado Davide, el italiano guaperas, que además de todo esto, pues es un gran tipo, con una cultura brutal, con muchísimas cosas en común con todos los que formamos parte de estos pecadores y en general parte de este teatro robótico de misterio. Y Davide se estrena, pues ya habéis visto que tiene algo de bagaje cultural al respecto, y se va a estrenar hablándoos de una obra, tanto la parte literaria como la adaptación cinematográfica, de una de las obras más terroríficas que va a pasar hoy por aquí, precisamente porque es esa que juega en el terreno de lo real. No hay nada de fantástico aquí, no hay nada de sobrenatural, no hay artificio, no hay ciencia ficción. Hay la bruta y terrorífica realidad. Al principio del programa os decía, el niño es un lobo para el hombre, aunque quizás podría haber dicho, el niño es un lobo para el niño. Adelante, David. Quizá deberíamos construir una balsa y salir de aquí remando. Si tú quieres, lo hacemos. ¿Quieres? A lo mejor no nos recogen nunca. Siempre será mejor que quedarse aquí. Estamos hechos unos guarros y cada día que pasa es peor. Es cierto. Y luego esos otros que no piensan más que en cazar. Y eso, parecemos unos salvajes. Si no nos rescatan, no sé qué vamos a hacer. Yo tampoco. Mi padre, el mayor Dingeldine, me dijo que... ¿El mayor Dingeldine? Sí. Me dijo que los hombres eran buenos por naturaleza y que era la sociedad la que los hacía malos. Creo que lo había leído en un libro de un tal Rousseau o algo así. No sé de qué te ríes. Porque me parece que tu padre te ha tomado el pelo de mala manera. En primer lugar, quería agradecer a Iñaki haberme invitado a su podcast. No estoy acostumbrado a comentar por radio novelas, películas, pero bueno, me he atrevido y aquí estoy. Disculpen también la voz, pero bueno, entre mi acento italiano y la fonía espero que se me entienda. Me ha tocado comentar El Señor de las Moscas, una de las novelas más importantes de William Golding, que publicó en 1954. Golding ganó el premio Nobel. Estamos a la espera. Ya sabremos el sábado quién es el premio Nobel de este año, pero él sí que lo ganó, unos 20 o 30 años después de la publicación de la novela. Mi relación con El Señor de las Moscas. Yo leí la novela cuando tocaba, es decir, cuando tenía unos 15, 16 años, porque El Señor de las Moscas es literatura juvenil. Se entiende que Golding escribió su novela pensando en un lector joven, a pesar de que es una novela con un simbolismo y un trasfondo filosófico bastante importante. Hablo de filosofía, sí, porque hace poco volví a ver la película, la segunda adaptación, que es de 1990, de Harry Hook. La primera creo que es de los años 60, de Peter Brook. Y la volví a ver la película el año pasado con mis alumnos. Yo soy también profesor de filosofía en secundaria y entonces sí soy de esos profesores pesados que hacen ver películas a los alumnos, pero es cierto que sí les gustó
Les gustó la película porque los protagonistas son niños, son, bueno, pues ni tan siquiera adolescentes, casi niños, ¿verdad? Y todos militares. Ese avión que se estrella en esta isla desierta y allí pasan cosas entre los protagonistas. Protagonistas, Ralph y Jack, que son casi símbolos. Ralph es el bueno, ¿no? Y Jack es el malo, su némesis, ¿no? Luego se convierte en eso. Y luego hay otros personajes, ¿verdad?, fundamentales como Piggy, por ejemplo, o los hermanos, bueno, gemelos, Sam y Eric, y muchos otros, ¿verdad? Pero estos son los personajes principales y sin duda los protagonistas son Ralph y Jack. Ralph, como decía, es el bueno, simboliza el sentido común. Es uno de los niños mayores al que todos eligen como jefe al principio e intenta mantener el grupo unido en convivencia pacífica, trabajando para un fin común que es sobrevivir, a la espera de ese Deus ex machina que llegue y que les salve. Por el contrario, Jack es el malo y simboliza la ley del más fuerte. Se va convirtiendo en líder de aquellos que lo siguen casi incondicionalmente, por atracción o por miedo, e impone su poder mediante la violencia y el terror. Nos quedamos con estos dos conceptos, violencia y terror, porque son los ingredientes fundamentales de la novela. No voy a hacer ningún spoiler. Muchos han leído o visto la película, ¿verdad? Obligados por ese profesor de filosofía pesado, seguramente. Pero yo sí que me quedaría con dos escenas. Una, el baile en la hoguera, cuando el grupo de Ralph se ha reducido a él mismo y a Piggy, su amigo, ¿verdad? Todos los demás están con Jack, se dedican a cazar, se pintan la cara con sangre. En esta escena hacen una especie de baile ritual alrededor de una hoguera en la playa. En ese momento aparece Simon, que ha descubierto que el supuesto monstruo que Jack les ha hecho creer que está en la isla es el capitán que sobrevivió y que está en una cueva. Simon, por lo tanto, llega corriendo por la playa y Jack grita que es el monstruo, es el monstruo. Entonces es cuando todos le atacan con sus lanzas hasta matarlo. Y aquí es donde se consume, ¿no?, digamos, esa violencia que es aún más, así como terrorífica, espantosa, porque son unos niños los que cometen ese crimen terrible, que es el asesinato. Terrible asesinato que se vuelve a repetir poco después, cuando dan muerte a Porky, Piggy, el amigo de nuestro Ralph. Bien, ¿dónde está el acierto de Golding? Porque esta novela, El Señor de las Moscas, el título también es significativo, ¿verdad? Remite a este Belcebú, que es el Señor de las Moscas, que podría ser Satanás, ¿no? Y es esta cabeza de jabalí llena de moscas que está allí plantada en la arena. Yo creo que el elemento más terrorífico de la novela, y por lo tanto también de la o las películas, es que el terror, esa violencia, acontece en el paraíso, tanto en un eje cronológico, porque son niños los que cometen delitos. Pues la niñez, la infancia debería ser, ¿no?, la época más feliz del hombre. Cometen delitos, asesinatos, y también el eje espacial, porque ese terror sucede en una isla paradisíaca. Por lo tanto, yo creo que son estos los ingredientes que hacen que El Señor de las Moscas sea una novela muy lograda, por supuesto. Por otra parte, esa paulatina animalización hasta llegar a esa violencia descarada de los niños
que luego ya cuando, bueno, sí, voy a hacer un spoiler, cuando llegan los militares, finalmente los localizan, llegan y se echan a llorar como niños que son, pero han sido capaces de esa violencia terrible, brutal, que es el asesinato. Entonces, el tema fundamental de la novela es la pérdida de la inocencia, pero a su vez Golding nos interroga a los jóvenes, a los lectores más jóvenes, y les pregunta si el mal es propio del hombre, y entonces el niño puede cometer el mal, a pesar de no haber vivido mucho, de no haber conocido, de no haberse corrompido, ¿verdad? O bien es algo que casi un hecho cultural, ¿no? Que es algo que vamos aprendiendo. Y entonces aprendemos a portarnos bien o mal según la educación, el entorno, la sociedad. Es una pregunta que yo creo que queda abierta. Es la pregunta que hace surgir la novela de Golding y que sigue interrogándonos hoy en día, máxime hoy en día con todo lo que está pasando. Así que bueno, hay que leer a Golding, hay que leer al Señor de las Moscas. Para mí fue Il Signore delle Mosche, porque claro, lo leí con 15, 16 años en italiano, y hay que hacer leer, hacer que los más jóvenes lean, o por lo menos vean la película del Señor de las Moscas. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Por este confesionario ya pasó en su momento, hablando de thrillers en serie, Mindhunter, una serie espectacularmente maravillosa y sobrecogedora de Netflix sobre los inicios del primer programa de estudio de los psicópatas, ¿no?, del FBI. Y en esta maravillosa serie, que sin duda os vuelvo a recomendar, en la segunda temporada versa sobre siempre es true crime, ¿no?, todo lo que se narra aquí. Pues en esa segunda temporada va la historia de niños, ¿no?, y de un asesino de niños. Y bueno, uno está acostumbrado, entonces tengo los pelos como escarpias escuchando esto. En la serie estamos acostumbrados a escuchar la sintonía, además la sintonía de entrada, esa intro de Mindhunter es peculiarmente es maravillosa, ¿no? Pues sabéis que el director es David Fincher, que le encanta jugar con nuestras emociones al más puro estilo Seven y Club de la Lucha, y en el último episodio de repente te encontrabas con que no podías saltar la intro, si es que eres de los que las saltan. A mí, en concreto, este tipo de intros no me gusta saltarlas, pero en concreto el último episodio, el episodio 9 de la segunda temporada, no os voy a hacer ningún spoiler, pero en ese episodio de repente la sintonía ya no es la habitual, que es con una música, con instrumentos, sino que de repente es este coro de niños. Claro, sabiendo lo que ha ido pasando en la serie con esos niños y lo que está a punto de pasar en ese episodio final, pues pone mucho los pelos de punta y acojona mucho que la sintonía te la canten ellos. Así que sin más os dejo que la disfrutéis y os sobrecojáis con ella un poquito, aunque sabéis que la podéis encontrar en la playlist de Spotify de 7 pecados digitales. Siete pecados digitales.
con Iñaki Tobar. Y llega el momento del confesionario, ese momento tan esperado y tan disponible para todos vosotros, pecadores que nos estáis oyendo. Sabéis que tenéis un espacio siempre reservado aquí en este confesionario oscuro y fricultural, y al cual solo tenéis que pedirlo a través del grupo de Telegram o a través de las redes sociales o a través de teatrorobóticodemisterio.com. Tenéis un montón de formas de poneros en contacto con nosotros y yo procuraré haceros un hueco para confesaros, como va a hacer hoy Daniel Lanzas Arcila, una de las voces de nuestro coro de voces penitentes aquí en Teatro Robótico de Misterio. De hecho, Daniel ha sido el actor que ha interpretado ese maravilloso relato en el último programa, en el último episodio de Solo el Penitente Pasará, ese podcast de la Factoría de Teatro Robótico de Misterio. Todos los podéis encontrar siempre en la descripción de cada programa. Pues bien, Daniel Lanzas Arcila, nacido en el 94+1, como dice él, para evitar rimas incómodas, es actor de doblaje y le encantan los videojuegos casi tanto como el comer. Y eso es algo que va a dejar meridianamente claro en su confesión. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Daniel el otro día en una reunión de todo el equipo de la productora de Teatro Robótico de Misterio, fue lo primero que resonó conmigo, ¿no? En plan, madre mía, Daniel tiene ese punto de friki de los gamers, de haber metido muchas horas y entusiasmo, incluso jugando en pareja, que es como yo siempre recomiendo disfrutar de los videojuegos. Así que con muchas ganas de que descubráis ese otro lado de Daniel, que además de ser un actor de doblaje como la copa de un pino y un maravilloso futuro por delante que le auguro, pues es un empedernido friki de los que nos gusta disfrutar en el programa, porque siempre tienen cosas chulísimas que compartir con nosotros. Así que acompáñame en este nuevo formato del confesionario, en el cual vamos a intentar sacar a Daniel todos esos secretos que lleva dentro tanto tiempo guardados. Ave pecado friquísimo. Hola, padre. He pecado. Como todos, hijo. ¿Cómo te llamas y cuál es tu confesión? Me llamo Daniel Lanzas. Tengo 27 años y llevo pecando desde los 5 o 6 años. Voy a mirar de hacerlo rápido, porque hay muchos pecados que confesar. Recuerdo como de pequeño a mi hermana le regalaron una Nintendo 64 en su comunión. Y fue algo chulo, porque era la edición Pokémon con el Pikachu en grande y eso gusta un montón. Y los dos nos pusimos muy contentos y todo, y cuando la probamos por primera vez, yo supe que algo iba a acabar mal, algo en mí iba a acabar fatal. Y seguimos jugando un montón, porque teníamos el Pokémon Stadium, el Mario 64, Rayman 2... En fin, un montón de juegos de la 64 que sabíamos que había más, pero era muy difícil obtener juegos en aquel momento, porque no teníamos nosotros dinero, lo tenían que costear nuestros padres. Y llegó un punto en el que solo empecé a jugar yo. Pero me gustaba muchísimo jugar a todo eso. Así que en el momento de jugar yo solo, pues empecé a descubrir el mundo de los Pokémon de la Game Boy Color, que si el Mario Party... Tenía un juego de la 64 llamado Dodgers, horrible, no me gustaba nada, pero aún así jugaba porque no tenía mucha cosa más. No podía ser sibarita en aquel entonces. Pero mi verdadera perdición llegó un día que fuimos a casa de mis tíos y mi primo tenía un ordenador y demás, y yo escuché una música diabólica que provenía del ordenador. Recuerdo esa melodía como si fuese ayer, esa pantalla de carga de pirororirorirorirorirori pirililín, con un título que ponía Los Sims. Ese día fue el día oficial que tiré toda mi vida por la borda. Lo quise probar y me enganché como una cosa mala a un simulador de vida que... puedes hacer lo mismo, pero en verdad no puedes. Porque Los Sims es mucho más fácil que hacerlo en tu propia vida. Y
A partir de ahí quise saber un poco más del mundo de los videojuegos en PC, en diferentes consolas. De hecho me regalaron la Play 2, la Play 1 la probé porque la tenía mi tío con un juego de motos. Y el mundo de las consolas es muy amplio y ya llegó una época en la que crecí, probé la Play 2, bueno, la tenía, de hecho jugaba muchísimo. A lo típico que se jugaba, pues eso, no, me lo regalaron con el FIFA y yo jugaba al FIFA y me echaba los fifitas. Pero luego te sales de los FIFAs y descubres juegos como el Tag Wanted, ese era un juegazo, el Espía contra Espía. Juegos que dices, uy, son raros, pero son buenos. De la Play 1 tenía las demos, las maravillosas demos, porque lo dicho, era complicado tener juegos antes porque no te lo podías costear tú. Y gracias a las demos probé muchísimos juegos, pero pocos llegaron a mis manos. Pero sí que los que llegaron a mis manos los reventé, pero un montón. Y una de las demos que recuerdo con mayor emoción y felicidad es la demo en la que venía el Clonoa. Porque fue un juego de plataformas que se salía como de la regla, no para mí, claro, tampoco había jugado muchas cosas. Y con el tiempo lo llegué a jugar, a rejugar, y a día de hoy ha salido el remake y me lo he vuelto a comprar, porque es así, porque el Clonoa para mí es súper bueno. Luego con el tiempo tuve mi primera consola portátil, la Game Boy Advance. No, la SP no, la Advance, la que no tiene luz. Y me acuerdo que nos fuimos de viaje a la Warner Bros. Y yo me la llevé. Pero me la llevaba con una linternita chulísima de Spider-Man que alumbraba la pantalla. Porque como muchos sabréis, la Game Boy Advance no tiene luz. Y para jugar a eso por la noche era horrible. Era horrible. Cuando yo fingía estar dormido ahí, que no venía mi madre, claro, se veía un montón porque hacía muchísimo ruido. Entre que enchufaba la consola, que enchufaba la lámpara, que si la colocaba bien, que no, pues los clec, 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 que se iban escuchando. Era muy complicado. Por eso luego llegó la SP, que quieras que no, nos facilitó muchas cosas, pero también con el clac, clac, clac de las bisagras también empeoraba cositas para la hora de jugar de Strangis in the Night. Pero sí que no me arrepiento de nada, padre, o sea, vengo a confesar, pero realmente no debería, porque no me arrepiento de estos pecados. Volvería a cometerlos, y de hecho los sigo cometiendo día tras día, y cada vez a mayor escala porque tengo dinero. Y esa es básicamente mi experiencia en el mundo de los videojuegos. Una vez me hice más mayor y con un poco de conciencia me preguntaba de dónde salían. Y ya empecé a indagar y de dónde salían, cómo se hacían, cómo está hecha una consola por dentro, abrirlas, limpiarlas, conservarlas, en fin, un montón de cosas que de pequeño no les daba valor. De hecho, esto es algo que a mí yo de pequeño, si le viese ahora mismo, le pegaría un puñetazo en la cabeza. Pero bueno, se lo perdono porque por aquel entonces no lo sabía. Y es que las cajas de los juegos todas las tiraba para ahorrar espacio. Ahora vería yo a mi yo pequeño hacer eso y es que le pegaría un puñetazo. Pero sé que está feo. Pero es de lo que más me arrepiento en general. Juegos que me han cambiado la vida, todos. Porque todos tienen un gran peso, ¿no? En todo lo que es mi vida. Si el Pikmin, que si el Mario, que si el Zelda, todas las consolas, no me debato por ninguna compañía, ni por Sony, ni por Microsoft, ninguna. Todas me parecen geniales, a pesar de sus políticas, pero ahí no entraré. Pero todas me parecen geniales porque todas hacen que el mundo de los videojuegos sea lo que es a día de hoy. Maravilloso y espectacular. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y llegó el momento de la dulce despedida. Final del programa número 100, este especial dedicado a los niños y el terror. ¿Qué te ha parecido?
Nos hemos puesto un tanto oscuros, por momentos, pero bueno, yo sé que es lo que venís a buscar aquí también un poco, ¿no? Entretenimiento fricultural y tirar de esa nostalgia retro en algunos casos, y también, ¿por qué no?, descubrir cosas nuevas que aún no conocíais. Ese sabéis que es siempre nuestro objetivo. Por cierto, muy importante, recordaros todo este cambio que hemos dado en cuanto a que nos hemos convertido en una productora al unirnos y al fusionarnos con Joseba Bajo y con Ariadna Jiménez. Ahora somos la productora Teatro Robótico del Misterio, del cual 7 Pecados Digitales es uno de los podcasts, Solo el Penitente Pasará es otro de los podcasts, y Teatro Robótico del Misterio es otro de los podcasts, y otro más que está por venir. Estamos que nos salimos y esperamos compartir todos estos proyectos con vosotros, que los disfrutéis, que al final están hechos para vosotros, para entretener, para pasarlo de miedo con miedo, como dice Juan José Plans, o directamente como dice Joseba, para que ustedes lo pasen mal. Todo esto lo puedes ver en nuestra flamante nueva web, teatrorobóticodemisterio.com, desde la cual podrás tanto acceder a los últimos episodios que hemos publicado y desde ahí pinchar y escucharlo en cualquier plataforma. Ya no somos exclusivos de iVoox, nos hemos puesto en abierto para que cualquiera nos pueda disfrutar. teatrorobóticodemisterio.com. Ojo, muy importante, tenemos un grupo de Telegram privado donde compartir novedades con vosotros de primera mano y compartir experiencias. Únete gratis, busca el enlace aquí en la descripción o en la propia web. Y por supuesto, oye, si te gusta lo que escuchas, si quieres apoyarnos, puedes pasar por el cepillo cómodamente desde el enlace de la propia web o el que incluimos aquí en la descripción. Sin más, me despido ya de vosotros hasta el siguiente especial de 7 Pecados Digitales, aunque ya sabéis que en la factoría de Teatro Robótico de Misterio el domingo que viene toca Solo el Penitente Pasará. Mientras tanto, os dejo con esa despedida del maestro Quintero para que os quedéis con un mensaje positivo y de buen rollo para afrontar el resto de la semana. Un abrazo grande. Mi voz puede ser una piedra lanzada en un estanque. Mi voz puede vagar por el espacio, por los desiertos, por los mares. Puede resbalarse por los muros de las catedrales góticas. Mi voz puede ser el patrimonio sentimental de un enamorado que cobra el salario mínimo de un corazón. Mi palabra puede ser una voz que clama en el cemento, una voz que clama en el desierto, o simplemente un mensaje que pierde su contenido durante el viaje de la comunicación. Mi palabra puede ser todo esto, y es más, puede quedarse en mucho menos que todo esto. Lo único real que hay en mi historia es que soy un hombre que cada miércoles viene a este rincón del sur y que aquí estoy, pegado a esta televisión. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en teatrorobóticodemisterio.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Busca en la descripción el enlace a nuestra comunidad de Telegram para poder entrar al sótano de nuestro teatro y acceder a material exclusivo. 7 Pecados Digitales, una producción de Teatro Robótico de Misterio, dirigida y presentada por Iñaki Tobar.